Amigos y clientes, abordar la cuestión de si las deudas se heredan en Colombia es más complejo que un simple sí o no. Existen dos perspectivas en conflicto, la del heredero que no comprende por qué debe hacerse cargo de una deuda que no contrajo y la del acreedor que se pregunta a quién le puede exigir el cumplimiento de una obligación pendiente del fallecido. Hoy analizaremos estas dos posturas dentro del contexto de la repartición de la herencia y en qué momentos clave pueden intervenir las personas para defender sus intereses respecto a las deudas del fallecido, también conocido como causante. Cuando hablamos de herencia nos referimos al concepto de patrimonio, que lo integra tanto los bienes como las deudas que la persona dejó en vida. Saquemos la primera conclusión y es que las propiedades se reparten después de que se hayan liquidado las deudas. Para entender cómo funciona la práctica, primero debemos ponernos en la posición del abogado y su trabajo en la sucesión, que es el trámite legal mediante el cual se formaliza el traspaso de los bienes del causante a los herederos. El trabajo de un abogado en una sucesión se puede sintetizar en las siguientes fases. Primero, debe identificar al fallecido, determinar su estado civil y quiénes son los familiares que recibirán la herencia. Luego, debe hacer un inventario de los bienes y obligaciones del difunto con sus valores correspondientes. Y finalmente, debe establecer qué bienes se destinarán al pago de las deudas y distribuir lo que queda a cada heredero. Por supuesto que esto es bastante más teórico y que aplica en los casos más graves en que las deudas son muy grandes, pero me interesa que las bases queden claras para poder continuar y por eso vamos a mirarlo por medio de un ejemplo. Don Ramiro falleció el pasado 1 de junio en Tenjo, Cundinamarca. Era viudo y dejó 2 hijos adultos. Los bienes que poseía al momento de su muerte eran un lote en Tenjo, una casa en Chía y 50 millones de pesos en una cuenta bancaria. También tenía pendiente el pago de 5 millones de pesos por el impuesto predial del lote y una deuda adicional de 45 millones con don Juan respaldada en un pagaré. Como los herederos están de acuerdo en la distribución de bienes y el pago de las deudas pendientes, deciden contratar al abogado para que asigne al hermano mayor el lote de Tenjo, al menor la casa de Chía y destinar el dinero que hay en el banco para cubrir el impuesto pendiente y la deuda con don Juan. Ese fue un ejemplo de cómo se pagan las deudas y se distribuyen los bienes en el caso más sencillo que se me ocurrió. Ahora pasemos a las autoridades ante las cuales se puede realizar el trámite sucesorio. La situación ideal es aquella en la que los herederos están de acuerdo con la repartición y no hay deudas pendientes. En ese caso, la sucesión se tramita ante notaría. El abogado envía un proyecto de distribución al notario para que éste lo apruebe, expida la escritura de sucesión y se inscriba el cambio de titular en los certificados de tradición de los inmuebles. Hoy no nos detendremos en la sucesión de mutuo acuerdo, en cambio nos enfocaremos en las disputas que surgen de la repartición de los bienes y las deudas pendientes. Otra conclusión que pueden sacar los familiares y acreedores es que la sucesión se puede iniciar incluso si los herederos no están de acuerdo. En este caso, la repartición se tramita ante juzgado. La finalidad de iniciar la sucesión ante juez es garantizar la distribución de los bienes del fallecido y el pago de las deudas. Es el juez quien mediante sentencia determina cómo se reconocen los derechos de los interesados. Dejo la claridad de que no estamos hablando estrictamente de una demanda, sino de la liquidación de la herencia. Lo digo porque la gente suele ponerse nerviosa cuando se les informa de la existencia de un proceso ante juzgado. A partir de ahora analizaremos las etapas del proceso sucesorio en juzgados para que cualquier familiar o acreedor pueda hacer valer sus derechos. Es fundamental entender cada fase del proceso, ya que todas ellas son muy importantes para que los interesados presenten su posición. Partamos del concepto básico de que la sucesión la puede iniciar quien tenga interés en ella. Eso significa que la demanda la pueden radicar tanto los herederos como los acreedores del difunto. No está de más hacer esta precisión porque es posible que los herederos no quieran iniciar la sucesión por sus intereses personales y el acreedor piensa que no se puede hacer nada hasta que ellos decidan tramitarla. Ahora pasemos al contenido de la demanda. La normativa procesal exige para las sucesiones la identificación del causante con su certificado de defunción, el inventario de bienes y deudas, el avalúo de las propiedades que se calcula en principio según el avalúo catastral o por el dictamen de un perito que se aporta según cada caso y las direcciones de los herederos conocidos. Si el demandante es un familiar, debe demostrar su vínculo con el difunto, por ejemplo, si es hijo con el registro civil de nacimiento y especificar si acepta la herencia pura o con beneficio de inventario del cual hablaremos en un momento. Si el acreedor inicia la sucesión, debe aportar prueba de la deuda u obligación del causante. Si desea conocer la estructura de las demandas civiles, le dejo el enlace de mi video en que trato el tema.
Cuando el juez verifica que se cumplen los requisitos legales, declara abierto el proceso de sucesión. A diferencia de una demanda convencional, en esta etapa el juez ordena notificar a los herederos conocidos y emplazar a quienes crean tener derechos. Le resumo brevemente la cuestión del emplazamiento en que se publica la existencia del proceso de sucesión en los sistemas que maneja la rama judicial y se nombra abogado para aquellos a quienes no se pudo ubicar. Al iniciar el proceso sucesorio también se debe informar a todas las entidades interesadas en la transferencia de las propiedades, como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en los casos donde no se conoce a los herederos del fallecido. Además, debe comunicarse el proceso a la DIAN para que esta entidad se pronuncie respecto de cualquier obligación tributaria pendiente. Es normal que los familiares o acreedores se inquieten porque no los notificaron del inicio de la sucesión. Lo que dice el Código General del Proceso es que los acreedores pueden presentar sus créditos pendientes hasta que termine la diligencia de inventarios de la que hablaremos más adelante. En cuanto a los herederos, es fundamental que presten atención, ya que la ley establece que los interesados pueden pedir al juez ser reconocidos como herederos antes de que se emita la sentencia que termina el proceso. Sin embargo, recordemos que el juez ordena notificar a aquellos herederos que sí se conocen. Si un heredero es informado del proceso y no responde si acepta o niega la herencia que va a recibir, la ley procesal entiende que la repudia. Antes de que se preocupe, abordemos el tema de la aceptación y repudio de la herencia, que tiene importantes consecuencias para todos los interesados en este video. Como uno de los objetivos de la sucesión es saldar las deudas y repartir los bienes restantes, el juez ofrece a los herederos la oportunidad de decidir qué hacer con el patrimonio del fallecido. Aquí es cuando vemos que cada caso es distinto, pues el contexto varía dependiendo de los bienes y deudas. Cuando solo existen beneficios, la herencia se acepta sin mayor complicación, pero si las deudas son tan grandes que incluso superan el valor de los bienes, el heredero puede optar por repudiar la herencia renunciando a sus derechos como familiar directo o bien recibir la herencia con beneficio de inventario. Explicaré el beneficio de inventario de manera sencilla. Esta figura permite al heredero asumir el pago de las deudas, pero solo hasta el valor de los bienes que recibe en la sucesión, lo que lo libera de cualquier responsabilidad adicional ante los acreedores. Veamos cómo funciona el beneficio de inventario con otro ejemplo. En el proceso de sucesión de don Carlos que se tramita en el juzgado de Tenjo, Cundinamarca, se va a distribuir un lote evaluado en 500 millones de pesos. Sin embargo, don Carlos dejó una deuda de 400 millones con doña Lucía. Ante esta situación, los dos herederos de don Carlos aceptan la herencia con beneficio de inventario, lo cual implica que para pagar la deuda de doña Lucía solo se tendrá en cuenta el lote. Así, de los 500 millones, primero se destinan 400 para pagar a la acreedora y luego los herederos se reparten los 100 millones restantes en partes iguales. Es importante señalar que la ventaja de aceptar la herencia con beneficio de inventario es que no se mezcla el patrimonio del fallecido con el del heredero. La ley establece que si uno acepta la herencia se entiende que lo hace con beneficio de inventario, aunque no está de más aclararlo ante el juzgado para evitar confusiones. Suele suceder que el heredero prefiera asumir la deuda con su propio patrimonio a cambio de recibir todas las propiedades familiares, pero esto depende de cada situación particular. Una vez terminadas las notificaciones y citaciones ordenadas por la ley procesal, el juez establecerá una fecha para la audiencia de inventarios y avalúos. En esta diligencia se presentan todos los interesados, ya sean herederos o acreedores. El objetivo es que los participantes acuerden los bienes y deudas del fallecido para que el juez los apruebe. Este es el momento en que cada parte defiende sus intereses. Si un acreedor busca que le paguen una suma pendiente, deberá aportar el título o valor o documento que respalde su crédito. También es común que haya contratos pendientes por cumplir, como promesas de compraventa, que los herederos deben asumir en nombre del fallecido. Si todos los interesados están de acuerdo, se aprueba el inventario, incluyendo por supuesto las deudas que haya pendientes por responder. Sin embargo, es frecuente que surjan desacuerdos, sobre todo cuando existen diversos bienes, deudas, herederos y acreedores. Las discusiones suelen centrarse en incluir o excluir ciertos bienes que se ve cuando el fallecido tenía pareja o en discutir el valor de los bienes, además de quienes desean que sus créditos sean reconocidos y los herederos que no los aceptan. Cuando se presentan objeciones al inventario y avalúos, el juez suspende la audiencia para solicitar pruebas adicionales y que al reanudarla quede claro el titular de los bienes, su valor y el monto de las deudas pendientes. Si el juez no acepta la deuda que el acreedor reclamaba, éste puede presentar una demanda independiente de la sucesión para que se reconozca su derecho. La demanda dependerá del tipo de obligación no resuelta.
Después de aprobar el inventario y el avalúo de los bienes, los interesados eligen al partidor, que es el abogado que redactará el documento de distribución de los bienes. Si las partes no llegan a un acuerdo, el juez lo designa de la lista de auxiliares de la justicia, quienes son profesionales imparciales que realizan este trabajo por una tarifa establecida. La función del partidor es adjudicar los bienes que dejó el fallecido. Idealmente cada heredero recibe una propiedad independiente, pero los suscriptores de este canal están especialmente relacionados con las propiedades por porcentaje o en común y pro indiviso, y saben lo molesto que es compartir un inmueble con otras personas. En cuanto a las deudas, el partidor destina una parte de los bienes para cubrir las obligaciones pendientes. En principio, todos los interesados deben estar conformes con el trabajo del partidor. Si hay objeciones, los herederos o acreedores tienen 5 días para manifestarlas. Una vez se resuelvan todas las disputas, el juez aprueba mediante sentencia la partición y adjudicación de la herencia. Esto implica que el expediente debe protocolizarse en la notaría correspondiente y se inscriben los documentos de adjudicación en el certificado de tradición para formalizar el cambio de propietario. En esta última parte abordaremos el pago de las deudas de forma muy general, porque como se pudo dar cuenta, los juicios de sucesión suelen tomar vías distintas según los bienes y la posición de los intervinientes. La primera opción para el pago es cuando el inventario y avalúos están en firme y hay efectivo para cubrir las deudas. En este evento, si los interesados están de acuerdo, pueden solicitar que se destine ese dinero para el pago. Cuando el dinero no es suficiente, se usa la dación en pago, es decir, la entrega de los bienes del fallecido al acreedor para cubrir las obligaciones. Otra opción es que después de tramitarse la partición, se haya destinado una porción de los bienes exclusivamente a las deudas, lo que se conoce como hijuelas. En este caso, los herederos y acreedores pueden solicitar el remate de los bienes para obtener el dinero correspondiente. Si está interesado sobre las medidas cautelares, puede consultar mi video sobre el embargo, secuestro y remate de inmuebles. Me tomé el tiempo de explicarle de forma comprensible el tema de la repartición de las deudas porque es más complejo de lo que parece. Lo hice con la honestidad intelectual que necesitan los clientes para entender los conceptos básicos, pero en realidad uno como particular no debería tener que preocuparse por estos aspectos tan técnicos. Por eso es indispensable contratar a un abogado con conocimientos en esta área. En esta explicación procuré ser imparcial para que comprendiera el papel del juez en escuchar a los interesados, quienes deben defender sus derechos en estrados judiciales. Si no lo hacen, aunque tengan razón, perderán la oportunidad de reclamar lo que les pertenece. Si el video le gustó, por favor deje un me gusta, suscríbase y comuníquese con el número que aparece en la pantalla. Les habló Miguel Ángel Rodríguez Bernal, abogado especialista en contratos, y nos vemos en el próximo video.